La pregunta de cómo llegamos a ser quienes somos es inmensa. Y la respuesta, curiosamente, empieza mucho antes de lo que uno se podría imaginar, incluso antes de nacer. A nivel físico, el viaje es algo que podemos ver. Desde la simple división de células hasta un crecimiento rapidísimo, se puede observar perfectamente cómo se forma un cuerpo en el útero. Es un proceso de crecimiento que es, la verdad, asombroso y universal. Vale, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque, a ver, una cosa es el cuerpo, pero otra muy, muy distinta es la mente, la personalidad, ese ¿quién soy? Esa es la gran pregunta que vamos a explorar ahora mismo. Para intentar responderla, la psicología nos ofrece varias rutas. En este análisis vamos a recorrer las perspectivas clásicas y las sistémicas, que son dos maneras muy diferentes, pero a la vez complementarias, de entender cómo se construye una persona. La primera gran idea nos invita a mirar hacia adentro, a las profundidades de la mente, a lugares que, a menudo, ni siquiera sabemos que existen. Y claro, el pionero de toda esta exploración fue Sigmund Freud. Su idea central fue totalmente revolucionaria en su momento, que gran parte de lo que nos impulsa, de lo que deseamos, de lo que tememos, está oculto a nuestra propia conciencia. Freud propuso que la personalidad tiene como tres partes que están siempre en diálogo, o bueno, a veces en pleno conflicto. Por un lado el ello, que es nuestro impulso más básico, el que busca el placer inmediato. Luego está el superyo, que es, digamos, la conciencia, esa vocecita de las normas sociales. Y en medio, el yo, el mediador que intenta equilibrar a los otros dos con la realidad del mundo. Y esta imagen del iceberg lo ilustra a la perfección. Lo que vemos, la punta, es nuestra mente consciente. Pero por debajo de la superficie, inmenso y poderosísimo, está todo ese mundo del preconsciente y el inconsciente. Ahí es donde residen el ello y gran parte del superyo. La siguiente perspectiva reaccionó de forma directa contra Freud. Su premisa era muy clara. Si el inconsciente no se puede ver, centrémonos en lo que sí podemos observar, que es el comportamiento. Para los conductistas, la idea es bastante sencilla. El ser humano es el resultado de lo que aprende. Aquí no hay etapas fijas, sino un cambio continuo que se va moldeando por las experiencias que tenemos con el mundo. Y se aprende sobre todo de dos maneras. Por un lado, el condicionamiento clásico de Watson. Aquí, básicamente, se asocia un estímulo con una respuesta automática, como cuando se desarrolla un miedo irracional. Y por otro, el condicionamiento operante de Skinner, donde un comportamiento se fortalece si tiene consecuencias positivas o se debilita si las tiene negativas. Pero claro, no solo se aprende por experiencia directa. Aquí entra Albert Bandura, que añadió una pieza clave, el aprendizaje social. Aprendemos observando a otros, lo que él llamó modelado. Vemos lo que hacen los demás, observamos qué les pasa como resultado, y en base a eso decidimos si imitarles o no. De acuerdo, el entorno moldea la conducta, pero ¿qué pasa dentro de nuestra cabeza? Pues la perspectiva cognitiva se centra justo en eso, en los procesos de pensamiento que están entre el estímulo y la respuesta. Y aquí, la figura de Jean Piaget es absolutamente fundamental. Él nos demostró que los niños no son recipientes pasivos de información, para nada. Son como pequeños científicos que construyen activamente su comprensión del mundo, creando lo que él llamó esquemas mentales. ¿Y cómo lo hacen? Pues mediante dos procesos. Primero, la asimilación, que es intentar usar un esquema que ya se tiene para una situación nueva. Y segundo, la acomodación, que es cuando nos damos cuenta de que el esquema no funciona del todo y hay que modificarlo. Pensemos en un bebé que pasa del biberón a un vaso. Tiene que ajustar su forma de succionar, pues eso es acomodación en estado puro. Piaget detalló este progreso de una forma increíble, sobre todo en los 2 primeros años de vida. Como se puede ver en esta tabla, se pasa de simples reflejos, como la succión, a acciones cada vez más intencionadas y coordinadas, hasta llegar a la capacidad de pensar antes de actuar. Es un salto cognitivo gigantesco en poquísimo tiempo. Hasta ahora, las teorías que hemos visto han mirado o bien dentro de la persona o a sus interacciones más directas. Pero, ¿y si ampliamos el foco? La perspectiva sistémica nos invita a ver el desarrollo como algo que ocurre dentro de múltiples capas de influencia, casi como un ecosistema. Y la metáfora que usó su principal teórico, Urie Bronfenbrenner, es simplemente perfecta. Las muñecas rusas. Cada persona está contenida en una serie de sistemas anidados, uno dentro de otro, y todos, absolutamente todos, se influyen mutuamente. El círculo más pequeño, el más inmediato, es el microsistema. Este es nuestro entorno más cercano, los escenarios donde interactuamos cara a cara todos los días, la familia, el colegio, el grupo de amigos. Al alejar el zoom, podemos ver la imagen completa. Este modelo es brillante porque ilustra a la perfección cómo todo está conectado.
El individuo está ahí, en el centro, rodeado por estas capas de influencia, y su desarrollo depende de la interacción constante entre todas ellas. Más allá del microsistema está el mesosistema, que conecta esos entornos. Por ejemplo, la relación entre la familia y la escuela. Luego viene el exosistema, que nos afecta indirectamente, como las decisiones que se toman en el trabajo de los padres y que impactan la vida en casa. Y finalmente, el macrosistema, la cultura, las leyes, la sociedad en general. Y todo esto, además, evoluciona con el tiempo, en lo que se conoce como el cronosistema. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de todo este viaje? ¿Freud, Skinner, Piaget, Bronfenbrenner? ¿Quién tiene la razón? Pues quizá la verdadera respuesta es que todos aportan una pieza fundamental del puzzle. El punto crucial es este. El desarrollo no se acaba en la adolescencia. Es un proceso que dura toda la vida. Es multidimensional porque nos afecta a nivel biológico, psicológico y social. Y lo más importante, es plástico. Siempre existe la capacidad de cambiar y de adaptarse. Por la influencia de la biología, sí, pero también y mucho por la cultura y el contexto único de cada vida. Y para terminar, queda una pregunta en el aire para reflexionar. Si una piensa en su propia vida como si fueran esas muñecas rusas, ¿cuál de todos esos círculos de influencia, la familia, la cultura, el momento histórico, diría que ha tenido el mayor impacto en la formación de la persona que es hoy? La respuesta, claro, como el propio desarrollo, es única para cada uno.